Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Versículo 16. Para que abran su Biblia, para que consulten la palabra. Y bien, recordemos que la semana pasada hablamos acerca de cómo nosotros ahora tenemos una relación personal con nuestro Señor. En todo momento, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Podemos tener una relación a través de Él, por medio de la oración, por medio de estudiar la palabra. Hemos salido de una religión y hemos entrado en una relación con nuestro amado Dios. Y aprendimos que es muy importante que cada uno de nosotros busquemos con todo nuestro corazón al Señor de manera individual. No esperar a que la otra persona se entregue al Señor, no esperar a que la otra persona ore, no esperar a que la otra persona cambie, sino que el Señor trata de manera individual. Así es nuestra relación con el Señor, de manera personal. Y hemos salido de una religión para entrar en una relación con nuestro Dios. Pero lea conmigo estos versículos, comenzando en el 12 y vamos hasta el 16. Dice así el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En el libro de Números, un libro también del cual podemos aprender muchas cosas, pero específicamente en el capítulo 6 encontramos el voto de los nazareos. ¿Alguien ha escuchado acerca de este voto que hacían? Hombres y mujeres, por cierto. Todo hombre o mujer que deseaba consagrarse, dedicarse a Dios en cuerpo, alma y espíritu, era libre de hacer este voto delante del Señor. Pero aquí es importante decir lo siguiente, que no se hacía solamente con palabras o con una oración, sino que tenían que pagar un precio. El voto de los nazareos implicaba la absoluta prohibición de consumir cualquier producto derivado de la vid y no exclusivamente jugo de uva fermentado. Lea conmigo Números 6, versículo 3 y versículo 4. Dice así la palabra: dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. Estoy leyendo en otra versión. Si usted lo lee en la versión Reina Valera va a decir otra cosa, pero dice: dejará el vino y otras bebidas alcohólicas en esta versión que le estoy leyendo. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Versículo 4. Mientras esté obligado por su voto de nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Bien, además de esto, estas personas que hacían votos de nazareato tampoco podían cortarse el cabello. Eso lo podemos ver en el versículo 5. Número 6:5 dice: durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto. Bien, entonces aquí vemos que el cabello largo era la señal visible de la consagración de los nazareos. Y les quiero preguntar algo:
¿a qué hombre de la Biblia les recuerda esto que estoy mencionando? Sansón. Por supuesto. Unos le pusieron Sonsón, porque pues ya saben cómo terminó, ¿eh? A Sansón, exactamente. Y la fuerza de Sansón, mis hermanos, no radicaba o no estaba en su cabello, sino en su consagración al Señor. Ahí estaba su fortaleza. Cuando se lo cortaron, perdió toda su fuerza, pero esa fuerza venía de Dios, no era de él. Los nazareos tampoco debían acercarse a un cadáver para no contaminarse, es lo que dice el número 6, versículo 6 y versículo 7. Y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor, aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. La prohibición de acercarse al cuerpo de un familiar fallecido le recordaba a la familia del nazareo y a las demás personas su absoluta consagración al Señor. Entonces, por ejemplo, imaginen a un joven que quería consagrarse y dedicarse a Dios. Iba con su papá y le decía: quiero hacer un voto de nazareo. Hijo, esto no es un juego. ¿Estás dispuesto a no tomar ni una sola gota de vino, a separarte del mundo y de sus deseos? Lo estoy parafraseando para nuestros tiempos. ¿Estás dispuesto a dejarte crecer el cabello, a separarte totalmente del mundo, a ser diferente y señalado por los demás, porque se diferenciaban por ser nazareos? ¿Estás dispuesto a no ir al funeral de tus familiares, porque no te será permitido acercarte a ellos? Los sacerdotes, de hecho, ellos podían hacerlo, pero los nazareos no. En resumen, ya sea hombre o mujer, que hacía este voto debía determinar de manera apasionada en su corazón separarse del mundo para consagrarse a Dios. Durante ese tiempo de su consagración, ellos tenían solo una meta. ¿Cuál? Agradar a Dios. Estaban decididos a pagar el precio que fuera necesario. Nada ni nadie les iba a impedir cumplir con su voto delante de Dios. Y miren, la ceremonia llevada a cabo al finalizar el periodo de su consagración, porque algunos eran por determinado tiempo, consistía en ofrecer los siguientes sacrificios: una cordera de 1 año como ofrenda por el pecado para purificación, un cordero de 1 año en holocausto para consagración, y un carnero como ofrenda de paz para celebración. Mis hermanos, el voto de los nazareos nos habla de ¿qué? Nos habla de pasión, nos habla de determinación, nos habla de personas súper, mega enfocadas en una meta. ¿Cuál era su meta? Su consagración, su dedicación a Dios. Tener la mente puesta en una sola cosa significa que no vives distraído, disperso, fragmentado o con un corazón dividido, porque todos tus pensamientos y todas tus actividades están bien enfocados, bien enfocadas. En resumen, todo lo que tienes y todo lo que eres giran alrededor de una meta. Esto lo podemos apreciar, de hecho, en los atletas de alto rendimiento. ¿Qué es lo que hacen? Se separan de muchos placeres, de cierta manera se consagran, se dedican a lo que van a hacer, no se desvelan, tienen una dieta rigurosa, ejercitan su cuerpo por muchos días, porque tienen la mirada puesta en cruzar la meta en primer lugar. Y eso lo podemos ver también en el mundo. Hay mucha gente que se consagra a su trabajo, se dedica a su trabajo, a otras cosas. Y nosotros como cristianos nos tenemos que dedicar y consagrar a Dios. Bien, en los siguientes versículos veremos la pasión y el gran enfoque del corazón de Pablo por atender el supremo llamamiento que consiste en conocer y ser más como Cristo. Leamos el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús.
Mis hermanos, la perfección del creyente no es posible alcanzarla en esta vida, jamás, sino en la glorificación, es decir, hasta que estemos con nuestro Señor en su presencia. Por esta razón el apóstol hace esta advertencia, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Para referirse a esta perfección usa el verbo teleio, que tiene las acepciones de completar, cumplir, llevar a término, perfeccionar, llevar a la perfección, que equivale a alcanzar una meta. ¿Cuántos saben, de los que están aquí presentes, que todos nosotros somos una obra en proceso? Todos nosotros. Pero si de algo estamos completamente seguros es que el Señor completará esa obra que Él comenzó un día. Y todo lo que hace Él lo hace perfecto, lo hace completo. Lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, es nosotros caminar, confiar en el Señor y ser obedientes a su palabra. Pablo dijo, sino que prosigo. En esta frase podemos encontrar presente la metáfora de una carrera. El hecho de que Pablo sabía que era imposible alcanzar la perfección no se desanimaba, sino que proseguía hacia adelante corriendo con gran pasión hasta llegar a la meta. Esta meta consistía en ¿qué, hermano? En vivir y conocer a Cristo en plenitud. Pablo era un perseguidor, antes de que él conociera al Señor, era un perseguidor insistente de la iglesia de Cristo. Ahora lo vemos persiguiendo con un deseo muy profundo una sola cosa. ¿Cuál? Ser conformado únicamente a la imagen de su Señor y Salvador. En su conversión, Pablo quedó prendido por el Señor, que se apoderó de él y lo hizo suyo. Fue asido por la mano de Cristo, fue tomado por la mano del Señor para llevarlo a la meta final, moldearlo a su propia imagen. Mis hermanos, el más grande de todos los privilegios a lo que podemos aspirar como cristianos es ser conformados a la imagen del Señor Jesús. Este es el supremo llamamiento, ser como Jesús. Ahora bien, que cada uno de nosotros podamos tener un destello de su imagen es algo inmerecido, pero al mismo tiempo es algo maravilloso. Lean los 4 evangelios y de verdad, cada uno de nosotros quedaremos cautivados profundamente de la persona de Jesús. Cada palabra, cada acción, su mirada va a penetrar nuestras vidas y nos va a transformar. Tener solo un poquito de Jesús en nosotros es muchísimo. Es muchísimo, pero tenemos que anhelar cada día más y más de Él. Versículo 13, vaya conmigo al versículo 13 ahora. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En el versículo anterior, Pablo enseñó que el creyente está en un proceso de cambio hacia la perfección. Pablo era un apóstol y sin duda él estaba más avanzado en este proceso de perfección que otros hermanos. Sin embargo, él no se presenta como alguien que ya alcanzó dicha perfección, ni que ya ha llegado a la meta del llamamiento celestial. El apóstol no se considera él mismo por los logros espirituales que alcanzó. Podría desde el punto de vista humano estar satisfecho de sus logros materiales, pero nunca de los espirituales, en los cuales le hacía falta mucho camino por recorrer todavía. Pablo se refiere al perfeccionamiento, a su carrera cristiana. Por tanto, ruega a los hermanos que no le consideren como perfecto. Mientras el hombre religioso cree que ya ha alcanzado una perfección sobre el resto de los hermanos, el hombre espiritual reconoce sus limitaciones y carencias. Es bueno mirar aquí el ejemplo del apóstol Pablo para responder cuando alguien aplauda su nivel alcanzado. Pablo dijo, no pretendo haberlo aún alcanzado. Y vaya, el apóstol Pablo. Noten, Pablo no dijo esto para mostrar su humildad, sino que era una realidad que pensaba de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios le había dado. En esta carrera, el apóstol no corre solo. A su alrededor hay muchos que corren, que deben proseguir hasta llegar a la meta. Pablo
dejó todo lo que estaba a su alrededor y se centró en una sola cosa, se enfocó en una sola cosa. Después de que el Señor lo transformó y lo convirtió, que por cierto, no sé si sea el encuentro más violento que tuvo un hombre con Dios, porque hay otros encuentros. El encuentro, por ejemplo, vemos el encuentro de Zaqueo, de la mujer pecadora, pero cuando el Señor se le apareció al apóstol Pablo en el camino, ¿cómo fue? Con una luz y lo dejó ciego y lo tumbó al piso. La presencia del Señor. Increíble. Increíble. Yo no tengo problema en que si pasa la gente aquí se caiga. Si eso los transforma, los hace más santos y los hace buscar más al Señor, qué bueno. Si no, solamente se hizo un chipote, ¿verdad? Un chipote santo. Pero vean ese encuentro. Después de eso, solamente proseguía una sola cosa. ¿Cuál? Conocer a Jesús y ser como Él. Pablo dejó todo lo que estaba a su alrededor y se centró en una sola cosa. Lo único que voy a hacer es decir, solo voy a hacer esto. Esto nos habla de una resolución para toda su vida. De ahí en adelante él iba a seguir un estilo propio en el desarrollo de su carrera cristiana, olvidando ciertamente lo que queda atrás. También escribió el apóstol. La idea no es de despreciar el pasado, ni tan siquiera de no prestarle atención, y mucho menos de no considerarlo importante. La idea es de no tener en cuenta las cosas ocurridas para que no desvíen su atención. El verbo en presente de la palabra olvidando indica una acción permanente, es decir, no iba a preocuparse en las cosas del pasado que impiden prestar toda la atención al presente y al futuro. Un atleta que ve atrás mientras corre pierde velocidad, se distrae y generalmente fracasa en la carrera. De hecho, Jesús advirtió de los peligros de ¿qué? De mirar atrás. Acordaos de la mujer de Lot, dijo el Señor en Lucas 17:32. ¿Por qué? Porque ella puso su mirada atrás, en las cosas del mundo, en su prioridad. ¿Cuál es su prioridad, hermano? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Las cosas del mundo o es Dios? Ella puso su mirada en su prioridad, en lo que amaba, olvidándose del mandato de Dios para no hacerlo. Físicamente ya salió, ¿recuerdan la historia? Salió cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero su corazón nunca salió, se quedó ahí. Ver atrás incluye el recuerdo de problemas que hemos sufrido, para mantenerlos no solo en la mente, de donde no se pueden borrar, sino del alma para sentirlos como presentes. Estos recuerdos de los fracasos, dificultades, inquietudes, adversidades, llenan de resentimiento y amargura el alma. Hay mucha gente que está atorada en el pasado, ¿sabía? Hay mucha gente. Más aún, esto lo he compartido en los matrimonios, cuando nos lastimamos, cuando no hay perdón, un perdón inmediato, se va guardando. Hacemos una bodega grandísima y guardamos todas las cosas ahí. Y cuando no nos perdonamos, sacamos todo eso. Y te acuerdas del 24 de diciembre a las 7:59 con 3 segundos, traías unos zapatos rosas y el sol estaba ahí. Detalles. Bueno, eso lo hacen las mujeres, ¿no? Son más, bueno, como que tienen ese don. Pero es el problema. Nos quedamos atorados en el pasado. ¿Y eso qué ocasiona? Resentimiento y amargura en el alma. Y nos atoramos ahí, no podemos avanzar. Por lo tanto, es necesario entender que el pasado no podemos repararlo, pero si nos acordamos continuamente de él, amargará nuestro presente y estorbará nuestro futuro. En relación con el futuro, Pablo toma la mejor decisión. ¿Cuál? Extenderse a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está adelante. La imagen es de alguien que participa en una carrera y extiende su mano para alcanzar la meta. ¿Ha visto esas carreras de último segundo en donde se avientan así? Con la uña le ganó al otro. Se extiende hacia adelante.
La metáfora de un corredor que mira hacia adelante mientras corre sigue aquí con nosotros en este pasaje. Pablo se ve a sí mismo como un atleta concentrado mentalmente mientras aplica todas sus fuerzas a la carrera. Su pensamiento no está en las experiencias y dificultades pasadas en la competición, sino que mira hacia la meta, piensa en lo que resta y no en lo que lleva recorrido. Su objetivo primordial es llegar a buen término y alcanzar el premio del supremo llamamiento. Debido a que es un llamamiento tan glorioso, entonces vale la pena extenderse a lo que está delante. La palabra griega extender señala el gran esfuerzo que se hace en una carrera, donde cada músculo, cada nervio y cada partícula de nuestro ser se esfuerzan en esta carrera. Pero vaya conmigo al versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. Una frase que le encantaba al apóstol Pablo: en Cristo Jesús, en Cristo. Eso lo podemos ver también en la carta a los Efesios. Todo en Cristo, todo gira alrededor de Cristo. Hermanos, si sacamos a Cristo de la Biblia se queda vacía. Cristo la llena todo, toda la palabra de Dios. Es en Cristo Jesús. La carrera cristiana debe hacerse con la vista en el objetivo final. De ahí que el apóstol diga: prosigo al blanco. Sin duda hay muchas deficiencias en el pasado, el cansancio lógico del esfuerzo que se hace notar en muchas ocasiones, pero el estímulo para seguir corriendo es el final de la carrera. La meta alcanzada con éxito equivale también a recibir el premio. Primera de Corintios 9:24 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Lo que Pablo está diciendo aquí es que para que podamos recibir el premio se necesita una entrega absoluta e incondicional. En el texto griego, para referirse al objetivo de la carrera que expresa la idea de dirigir la mirada hacia algo, en este caso mirando al término de la carrera, la meta es Cristo como perfección de nuestras vidas. Hermanos, ser conformados a la imagen es el premio por el que luchamos y nos extendemos hacia adelante sin mirar hacia atrás. Y esto es bien importante para nosotros como cristianos. No quedarnos con las cosas de atrás, sino seguir adelante. El Señor tiene cosas nuevas para nosotros. De hecho, la Escritura dice que en esta carrera nosotros tenemos que colocar nuestros ojos en quien, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Pablo, después de su encuentro con el Señor, su vida ya no fue la misma, nunca fue la misma. Yo he comentado varias veces esto, pero es importante volverlo a repetir. Una persona que tiene un encuentro verdadero con el Señor nunca puede ser la misma. Es jamás puede ser la misma. Eres transformado por el Señor con su poder. Así que Pablo, después de su encuentro con el Señor, su vida ya no fue la misma. Después de su conversión, tenía muy claro cuál era su meta. ¿Cuál era su meta? Ya lo comentamos, ¿no? Hay algunos que tienen por meta ganar mucho dinero, ser famosos. Pero no, para Pablo su meta era conocer a Cristo y ser como Él. Esta meta consumió todas sus energías y cada parte de su ser. Pablo estaba determinado, así como los nazareos, a dedicarse enteramente en cuerpo, alma y espíritu a su amado Salvador. Pero no solamente por un periodo de tiempo, por toda su vida. Yo me puedo imaginar las aventuras de Pablo, ¿no? Leyendo su vida y predicando por todos lados, dedicado a la palabra. Obviamente también trabajaba el apóstol Pablo, pero su pasión era el Señor.
Qué gran ejemplo. Nosotros, al igual que Pablo, debemos correr mirando siempre hacia adelante para llegar a nuestra meta. ¿Cuál? Conocer y ser como Cristo. Con la misma concentración de un atleta de alto rendimiento, debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial y olvidarnos de las cosas de atrás. Es impresionante ver cómo un atleta de alto rendimiento, hay tantas, voy a mencionar un ejemplo al final, pero si usted ve a una persona de alto rendimiento, por decir uno que hace gimnasia, se preparan, no sé, 5 años para los Juegos Olímpicos, no sé cuántos años. No comen muchas cosas, mucho ejercicio, y a veces nada más van a una prueba o a pruebas, no sé, muy pocas pruebas. Y algunas pruebas son de participar en 3 minutos. O depende de que van a dar un salto únicamente que va a ser en 1 minuto. Van a dar su salto, ¿lo ves? Se prepararon tanto tiempo. ¿Por qué crees que lloran de frustración cuando se caen? Por todo el tiempo que se dedicaron a eso. Se prepararon tan bien que al final un error o de repente una lesión, la frustración, dice, todo este tiempo me dediqué a esto, hice tanto ejercicio y los ves llorando, ¿no? Porque fallaron al final. Con la misma concentración de un atleta de alto rendimiento, debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial, olvidarnos de las cosas de atrás. Nosotros como cristianos, de las cosas del mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Pero vaya conmigo al versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, completos, maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí perfecto se refiere a los que han alcanzado madurez. Hace falta que muchos de nosotros empecemos a madurar, empecemos a crecer espiritualmente, ya no ser niños fluctuantes, que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, no, sino que podamos ser perfectos, completos, que podamos alcanzar madurez. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de nuestra relación con el Señor y de practicar lo que dice la Escritura. Bien, en otra versión se lee de esta manera estos versículos: que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Así dice en otra versión. El creyente debe mantenerse en lo que ha alcanzado en cuanto a madurez espiritual. Esto concuerda con el mismo sentir, con todos los que han llegado a ese mismo nivel de madurez. Todos deben avanzar unidos en aquello que habían llegado a comprender, progresando y siempre mirando hacia adelante. En cierta medida el apóstol está diciendo que aunque no estamos contentos con el grado del conocimiento de nuestro Señor al que hemos llegado, de otro modo, no conformes ni contentos con la madurez espiritual que hemos alcanzado, unos más y otros menos, para todos debe haber el mismo sentir, nunca decir que ya lo hemos alcanzado. Ese sentimiento nos impulsa a seguir hacia adelante en la carrera cristiana. Bien, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el año de 1992, quedó registrada una historia maravillosa de un padre con su hijo. Derek Redmond se preparó muchísimo para ganar la semifinal de la prueba de 400 metros. La carrera comenzó
Todos salieron disparados con gran pasión, con gran determinación para ganar. Derek iba corriendo muy bien, pero a la mitad de la carrera sufrió una grave lesión muscular. Sintió un fuerte tirón en la parte posterior del muslo que lo detuvo un momento. ¿Alguien ha tenido un tirón? ¿Ha sentido un tirón? Se siente horrible, no puedes caminar. Solo a manera de ejemplo, a mí me gustaba jugar bastante fútbol. Y en los últimos momentos en que pude jugar, yo tuve una lesión parecida. Y no puedes caminar, literalmente te duele bastante. Recuerdo que me vendaba y pude hasta descansar el músculo por 2-3 meses. En otra ocasión que entré a jugar, dije ya estoy bien, quise disparar ahí un gol, y ahora sí que tiré, ahora sí con todo al balón ahí para golpearlo con el pie, y no me pude recuperar. En ese momento sentí así también un tirón fuertísimo. Y no puedes. Yo recuerdo que dije, ya no puedo. Entonces por eso lo entiendo. Tuvo un tirón muy fuerte a la mitad de la carrera, que lo detuvo un momento. Se sentó unos segundos tomándose el rostro que reflejaba impotencia y mucho dolor. Sin embargo, en ese momento él determinó seguir corriendo hasta llegar a la meta. Así que tomó las fuerzas necesarias para terminar con un solo pie. Empezó a correr con un solo pie, llorando, con mucho dolor. Pero le faltaba mucho por recorrer, y de repente se ve en el video, vean el video, si ya lo vieron. Sale una persona, él no se da cuenta porque llega por detrás y lo abraza. ¿Y quién era? Su papá, ¿verdad? Era su papá. Que estaba viendo la carrera y que corrió hacia adelante para sostenerlo, para abrazarlo. Y la escena es muy conmovedora, porque el hijo está llorando, el papá lo va animando para terminar la carrera, y finalmente los dos llegan a la meta. Quiere entrar la seguridad ahí con el papá y dice, a ver, no me estorben, váyanse para allá, déjenme, porque no lo querían tampoco ahí en la carrera. Bien, el hijo de Jim, es el papá que por cierto ya falleció, logró llegar con dolor y sufrimiento lo que parecía una carrera sencilla, pero se complicó. Sin embargo, su padre lo ayudó para terminar. Estas imágenes del padre e hijo dieron la vuelta al mundo y conmovieron tanto a los asistentes del estadio como a todo el universo del atletismo y del olimpismo. Poco después, Jim Redmond, el papá, habló sobre esto que pasó a los medios y dijo lo siguiente: yo le dije a mi hijo que comenzamos esta carrera juntos y que la íbamos a terminar juntos. Pasara lo que pasara, él tenía que acabar la prueba y yo iba a ayudarlo para que lo hiciera. Déjeme decirle algo aquí en este punto. No estamos solos. O sea, tenemos un papá que nos va a ayudar para llegar a ser como Jesús. O sea, y ser como Jesús implica de que Él va a tratar con nosotros, de que Él va a tratar. Créanme algo, las pruebas más grandes que pueda tener usted y yo, eso nos va a servir a conformarnos más a la imagen del Señor. Y va a ser a veces muy duro, va a ser muy duro, pero es ahí donde empieza a tratar con nosotros el Señor y a formarnos a la imagen. Ahí está el papá. Como les decía, no, ok, oye, ¿cómo está ese hermano? Pues va bien, se ve que tiene fe, se ve que le está echando todas las ganas. ¿Crees que pueda con esa prueba? Yo creo que sí puede. A ver, mételo al horno. ¿Cuántos grados tiene el horno? Tiene 50 grados. No, súbele a 200. Yo creo que se aguanta. Y ahí estás en la prueba, ¿no?
Sí aguanta. Obviamente no nos va a probar más allá de lo que no podamos soportar el Señor. Pero es necesario que pasemos por eso, para que seamos formados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y ahí tenemos a Dios que nos va a ayudar a llegar hasta la meta. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Ya hemos logrado, mis hermanos, ya hemos caminado. ¿Cuánto tiempo tienes caminando en el Evangelio? ¿5, 3, 10 años? Ya hemos logrado algo, ya hemos avanzado un poquito. Pasos firmes, como les digo. Vamos a avanzar hacia adelante, dejar las cosas de atrás. Vamos a darle la vuelta a la página, sigamos siempre adelante a lo que el Señor tiene para nosotros. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos, tenemos que afirmarnos en conocer la palabra y ser cada día como nuestro amado Salvador, porque este es nuestro supremo llamamiento. Romanos 8:29, que por cierto es un versículo que algunos tuercen, dice así la palabra: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, que sean amoldados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el mayor, el que está por encima de todos, el supremo, nuestro Señor Jesús, entre muchos hermanos. Este es nuestro supremo llamamiento, amigos, hermanos, cada día, buscarlo a Él con todo nuestro corazón para ser como Él, conocer a nuestro Dios para ser como Él. ¿Se ha dado cuenta de este privilegio tan hermoso que tenemos de parte de Dios, que nos da la oportunidad de ser como Él, de ser como nuestro Señor Jesús, que nos cautiva desde el Génesis hasta el Apocalipsis con su amor, con su misericordia, con todo lo que Él es? Así que, mis queridos hermanos, no queda más que darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Sigamos adelante en este proceso hasta que podamos llegar a la meta. Y no lo vamos a lograr aquí hasta que estemos con nuestro Señor, cuando seamos glorificados y estemos con Él. Amén. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Señor por su palabra. Y bueno, aprovechamos para felicitar a todas las mamás en su día. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por ellas también. Que el Señor les bendiga y les llene de su favor para que sigan adelante. Vamos a aprovechar.